Y señores, hasta ahí con el fallo de la Corte nos metemos en el lawfare, tema impresionante. Te voy a contar ahora mismo por qué Alberto Nisman, y este es el origen de la causa memorándum de entendimiento, que hoy Cristina pide que se declare la nulidad, arranca con una denuncia estrafalaria, llena de errores, de mentiras, de disparates que ahora te voy a contar. Esa denuncia la presenta Alberto Nisman, el fiscal de la UFIAMIA, que lo tengo acá, ahí atrás, acá. ¿Por qué Alberto Nisman presenta esta denuncia? Yo hice una investigación muy profunda para mi libro ¿Quién mató a Nisman? Porque yo tenía que entender, yo quería entender por qué corno Nisman, si el memorándum de entendimiento se firma en enero del 2013, ¿por qué corno pasaron 2 años en los cuales Nisman jamás abrió la boca sobre la denuncia y de repente, extraordinariamente, en la mitad de sus vacaciones, planeadas con 6 meses de anticipación entre él y su exmujer Sandra Arroyo Salgado por los 15 años de su hija mayor, todo un periplo complicadísimo, donde se encontraban en París, se cambiaban las hijas, uno arrancaba con una hija, después iban con la otra hija, un quilombo de viaje armado 6 meses antes, lo interrumpe Alberto Nisman, se compra la bronca de su mujer, que lo putea en japonés, le dice de todo, lo destruye, porque yo tengo los mensajes, yo los publiqué en mi libro. Entre paréntesis pone, si querés, la portada del libro ¿Quién mató a Nisman? Así le hacemos un poco de propaganda también, porque a todo aquel que le interese ahí va a encontrar todo. ¿Por qué Alberto Nisman? Y yo lo investigué profundamente. Lo que le pasa en la vida a Nisman antes de presentar la denuncia. Y hay por lo menos 8 testimonios que son absolutamente coincidentes sobre el miedo, el terror que tenía Alberto Nisman de que lo echaran de la UFIAMIA. Porque si lo echaban de la UFIAMIA, ahí venía lo que él verdaderamente temía, que salieran a la luz toda su corrupción, sus chanchullos de corrupción, toda la oscuridad de Alberto Nisman, la corrupción de Nisman, que también cuento en mi libro, ¿Quién mató a Nisman? Nisman le habla, le dice, por lo menos lo declara Arroyo Salgado, un hombre de inteligencia, gente de la fiscalía, todos dicen lo mismo. Nisman quería saber cuándo se iba de vacaciones la doctora Gils Carbó. Ustedes saben que con una firma de Gils Carbó lo echaban a Nisman. Entonces, él estaba aterrorizado de que lo echaran de la UFIAMIA, hizo llamar a su gente de la UFIAMIA a la Procuración General para averiguar cuándo Gils Carbó volvía de vacaciones. Y le dijeron, bueno, el 10, el 11 de enero vuelve Gils Carbó. Y entonces, ¿qué hizo Nisman? Se le quemó la cabeza pensando que lo rajaban, se mandó esta locura de suspender todo el viaje, arruinarle el viaje de 15 años a su hija, pelearse a muerte con su exmujer, de armas llevar, la cual se dijeron cosas siniestras, para volver y madrugarla a Gils Carbó. Es decir, antes de que vos me eches, yo presento la denuncia contra Cristina Kirchner, acusándola de encubrir a los autores del atentado terrorista más grande que sufrió la República Argentina, para que vos después no me puedas echar. Y en eso tenía razón. Nadie lo podía echar a Nisman después de semejante acusación. Quedaba, de alguna manera, instalado en su posición. Y yo creo que Nisman después iba a negociar y pretendía que esto pasara. Él ya había denunciado a varias personas falsamente por encubrimiento, porque era su arma preferida contra sus enemigos políticos. Y entonces dice, Cristina me quiere echar, la voy a cagar, la denuncio por encubrimiento y zafo. Lo que nunca pensó Nisman, y acá se ve la locura en la cual estaba metido Nisman, de plata, de sexo descontrolado, de prostitución, de cosas oscuras siniestras, de corrupción, de servicio de inteligencia, todas las porquerías juntas tenía en su vida, de poder, de geopolítica, ¿no es cierto?, de influencia en Estados Unidos y en Israel, bueno, todo eso, lo que se imaginen, nunca pensó lo que venía después, que ayer muy bien un periodista en un programa de televisión colega dijo, todas las carencias de Juntos por el Cambio las fue a buscar a Comodoro Pi, fue a reforzarse en Comodoro Pi. ¿Qué pasó? Cuando Nisman presenta la denuncia contra Cristina, enseguida Juntos por el Cambio, el PRO, dice esto es lo que nos coloca para las elecciones de ese año 2015. Acordate que cuando Nisman presenta la denuncia contra Cristina en enero del 2015,
las encuestas daban primero Scioli, segundo Massa y tercero lejos Mauricio Macri. Pero claro, la denuncia de Nisman, sumado a que 4 días después, debido a la repercusión tremenda, a la presión política que él mismo se echó encima por hacer una denuncia falsa, ¿quién iba a decir que una persona desequilibrada como era Nisman se iba a suicidar? La verdad nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Pero eso ocurrió. A los 4 días de presentar la denuncia, dándose cuenta de que no lo iba a poder sostener, sobre todo porque en su denuncia decía, Héctor Timerman me pidió que se levantaran las alertas rojas, y sale Ronald Noble, el titular de Interpol, y dice, es una mentira eso. El último diario, la última noticia que ve en su computadora el domingo a la mañana Alberto Nisman fue la nota, la entrevista que le hizo Tony Coleman a Ronald Noble, donde Ronald Noble lo hace mierda a Nisman. Y habían sido amigos. Es más, eran amigos. Si vos lees la denuncia de Nisman, a Ronald Noble poco menos que lo pone al lado de San Martín. Lo habla como el genio total, el tipo que había puesto las alertas rojas con él, luchando contra el terrorismo internacional y todo eso. Y Ronald Noble sale y lo destruye. Dice, este señor es un mentiroso, todo lo que dice en su denuncia es falso. La Argentina nunca pidió el levantamiento de las alertas rojas. Timerman dijo siempre que las alertas rojas, el único que las podía levantar era el juez de la causa, Canicova Corral. Jamás se podía levantar por un acuerdo entre Argentina e Irán, que además era un convenio muy concreto. Y entonces Nisman, después de leer eso, se suicida. Yo no digo que es por eso, sino que es un montón de cosas que afectan el ánimo. Lean mi libro. Nisman estaba deprimido desde el viernes, no quería ir al Congreso de la Nación porque no tenía nada para contar, porque todo lo que había puesto en su denuncia era disparatado, totalmente disparatado, de que la Argentina iba a comprar petróleo iraní, que no se podía usar acá por un tema de composición química, tiene demasiado azufre, acá no servía, que la Argentina le vendía más granos a Irán, mentira, que todo lo había negociado un agente camporista de la CIDE que se llamaba Alan Bogado. Publicación fantástica del diario La Nación del día domingo donde se pega un tiro Nisman, que era todo mentira. Alan Bogado no solo no era de la Cámpora, tampoco era agente orgánico de la CIDE y nunca había abandonado el país. Había ido una vez a Paraguay. Y para Nisman era el que había viajado a Medio Oriente. Toda una suerte de disparate y de delirios absolutos que cuando Nisman se pega un tiro, se la deja servida a los caranchos nefastos, los buitres de la política argentina, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Mauricio Macri, que cuando ven un cadáver se tiran encima para hacer política, porque es la única forma, como dijo ayer, creo que fue Diego Genut, en el programa de Pañi, todas sus carencias políticas, pues son una manga de inútiles, y lo demostraron cuando gobernaron, todo su fortalecimiento político lo consiguen en Comodoro Pi. No tienen otra. No tienen otra porque no sirven para nada en política. Entonces van a caranchear con los muertos para ver si Comodoro Pi les da a los que carecen ellos, que es la menor formación y capacidad y habilidad política. Entonces esto es lo repugnante del macrismo. Toda esta mentira del memorándum, esta persecución a Cristina, utilizando el suicidio de Nisman, inventando el asesinato, inventando que Cristina Kirchner, que era una presidente de la Nación, iba a encubrir a los autores de un atentado terrorista, justamente firmando un acuerdo internacional avalado por el Parlamento argentino. Y por supuesto nunca nadie preguntó, ¿y qué carajo hizo Alberto Nisman durante 2 años? Se rascó las bolas con todas las supuestas pruebas que tenía en contra de Cristina. 2 años tardó en presentar esa denuncia. Y la presenta en la feria judicial en medio de un viaje con su hija. Es un disparate todo. Y yo todo esto lo cuento con pelos y señales, con detalle día por día, en mi libro ¿Quién mató a Nisman? Para que vean el nivel de la barbaridad de la mentira. Y por supuesto, todo lo que cuenta ahora Cristina sobre cómo esta denuncia, excelentemente bien cerrada por el juez Rafecas, luego es abierta ¿por quién? Borinsky y Hornos, los jugadores de pádel y visitadores seriales de Mauricio Macri. Y este festejo de Macri, buitre de la política argentina,
cuando reabren esta causa mentirosa y falsa. A ver. Presentación de la denuncia, Mauricio Macri utilizó la causa con objetivos políticos. Tan solo un día después de la muerte del fiscal Nisman, en una conferencia de prensa que constituyó el lanzamiento de su campaña electoral a presidente, Macri sostuvo que era muy importante que se continuara con la denuncia. Que continúe adelante la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que se investigue. Casi un año después, ya como presidente de la Nación, continuó utilizando políticamente esta causa, promoviendo el desconocimiento de todos y cada uno de los fallos judiciales firmes que habían declarado la inexistencia de delito. A punto tal, esto fue así, que al día siguiente del fallo resucitador, insólitamente y con la impunidad que lo caracteriza, Macri felicitó con nombre y apellido a los magistrados firmantes. ¿Cómo le cayó un tema del momento, no? La decisión de la Cámara de Casación de reabrir la investigación de Nisman. A mí me cayó bien, se ha dado un gran paso y creo que ha tenido mucho coraje, tanto el juez Morisky como el juez Hornos, porque han tenido muchísima presión, mismo de la compañía de Sala y de otros jueces de casación y de mucha gente alrededor, especialmente de justicia legítima, intentando que esto no suceda. Ese coraje es una ratificación de este rumbo nuevo que ha tomado la Argentina. Más claro, échale agua. No podía ser más claro la utilización del suicidio de Nisman, de la mentira de Nisman antes de morir, de esta denuncia falsa. Pero no se olviden de algo, muchísima gente sufrió terriblemente por esta actitud siniestra que tuvo Nisman y después estos buitres de la política argentina. Hubo gente inocente que fue a la cárcel, los nombro, sin miedo. Pongo la cara, Fernando Esteche, nunca jamás debió haber ido preso por esta causa. Luis Delía, tampoco. Carlos Zanini, tampoco. Y ahora me voy a concentrar, por supuesto, Cristina no fue presa porque tenía la suerte de tener fueros y además ser un personaje político de su peso, pero también la querían meter presa a ella. Y me voy a concentrar ahora en quien tal vez más sufrió, porque estaba enfermo, porque esto agravó su enfermedad y porque hasta llegaron a la crueldad siniestra de impedirle continuar con su tratamiento, porque estaba afectado con el cáncer. Y estoy hablando del ex canciller Héctor Timerman, a quien siempre voy a reivindicar como una víctima de lo más siniestro de la política argentina. Y un tipo íntegro, y a la gente íntegra le duele que le digan traidor a la patria, que le digan que encubrió un atentado terrorista. ¿Cómo no te va a doler semejante miserabilidad siniestra de mentes pervertidas por la ambición política? Y por supuesto, no tenían la menor moral. Iban por todo, fueron por todo y lo consiguieron. Sin esto, sin toda esta mierda, Mauricio Macri no hubiese sido presidente a fin del año 2015. Bueno, estoy hablando de Héctor Timerman, a quien siempre reivindico, insisto, por eso quiero charlar con Javier Timerman, que es su hermano, quien también ha sufrido, por supuesto, como toda su familia, hijos y demás. Hola Javier, bienvenido, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, con ganas de escucharte también, porque vos viviste esto junto a tu hermano paso a paso y sabes muy bien todo lo que significó para él. Sí, la verdad que cada vez que escucho, cada vez que te escucho a vos tan elocuentemente contar, porque creo que sos una de las personas que más conoce sobre la causa, que desde el principio se dio cuenta del atropello que esto significaba y lo dijiste. Yo me acuerdo que yo como viví toda mi vida fuera de la Argentina y volví a acompañar a mi hermano en sus últimos meses de vida, me acuerdo de prender la televisión y ver un programa y te escuché a vos discutir con colegas y yo decía, ¿quién será este tan valiente periodista que en este momento donde es tan difícil ir en contra del consenso del establishment, poder tener una posición tan digna? Y creo que te escribí por privado, por Twitter, sí. No me acuerdo. Pero a mí realmente me produce muchísima angustia todo esto porque creo que despierta lo peor de la sociedad argentina. Y no estoy hablando únicamente de los políticos, porque los políticos hacen su juego y después, bueno, serán los votantes los que decidan y
y los que al fin y al cabo tengan la última palabra. Pero la sociedad toda, los juristas que iban a los programas de televisión aceptando estas querellas infames, estas acusaciones siniestras de traición a la patria, gente que nos conocía, que conocía a mi hermano, que conocía la trayectoria de Héctor, de mi padre, de lo que esta familia trató de darle a la Argentina, y sin embargo se callaron y lo dejaron a mi hermano, lo abandonaron y lo dejaron en medio de esta mugre, de esta suciedad, porque la realidad es que todos saben que esta es una causa infame, todos, absolutamente todos, incluso los querellantes saben que es una causa infame. Y sin embargo, porque si no creyeran que es una causa infame, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no defienden? ¿Por qué no le contestan a Cristina? ¿Por qué no me contestan a mí? ¿Por qué no aceptan debatir? Porque saben que solo usaron esta tragedia con fines políticos y es una vergüenza que la sociedad haya permitido que esto ocurra. Así que es una combinación, Pablo, de mucha tristeza, mucha bronca, mucha impunidad, muchas ganas también de cambiar las cosas. Así que, pero yo creo que el país va a terminar, la sociedad, reivindicando a mi hermano y a todos los que sufrieron por esta causa nefasta. Totalmente. Le contamos a la gente que, por supuesto, la acción penal contra Héctor Timerman se extinguió con su muerte, porque no se puede perseguir penalmente a una persona muerta. Con lo cual, no puede, aunque de hecho se va a hacer, no puede pedirse que se anule la causa con respecto a él, porque ya no existe esa causa. Pero de todos modos creo que de alguna manera, en lo que pase con Cristina y los demás acusados en este pedido de nulidad, por supuesto que también va la memoria de Héctor Timerman. Por eso ha luchado muchísimo también sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, y detrás estamos todos los que sabemos de su inocencia, de la infamia además y de lo que le dolió a él, porque me lo contó Graciana, específicamente esa triquiñuela siniestra pergeñada por un personaje nefasto que lleva mi mismo apellido, que es Farini Dugan, a quien desprecio profundamente por las cosas asquerosas que ha hecho en esta causa, con la acusación de traición a la patria, que le dolió, sé que le dolió muchísimo a Héctor Timerman, esa falsa acusación, que era todo un invento de Farini Dugan y Bonadío para poder reabrir la causa e inventar y robarse la causa para que después Bonadío pudiera hacer las barbaridades que hizo. Sí, es así exactamente como lo decís vos, y es una pena que pasemos por esto, porque hoy le tocó a mi hermano, mañana le va a tocar a otro. No se puede vivir en una sociedad así, no se puede hacer política, no se puede trabajar, no se puede crear, no se puede invertir, no se puede hacer nada de lo que este país necesita. Y bueno, creo que mi hermano se va a convertir en un símbolo y yo noto el cariño de la gente, noto cómo constantemente se va reivindicando su figura y también noto, ¿sabes qué, Pablo? Cuando me encuentro con alguna gente por la calle, amigos, ex amigos de él, gente que se portó mal, que le dio la espalda, que lo ignoró mientras estaba sufriendo su enfermedad por miedo, porque tenía miedo de juntarse con él o de llamarlo. La vergüenza que sienten cuando me ven. Y eso me da cierta gratificación, porque sé que en el fondo saben de que la manera que actuaron no es la manera digna que se actúa. Pero está bien, o sea, pasó en otras épocas, el miedo, como decía mi padre, pudre más el miedo que la muerte, ¿no? El miedo pudre. Y la sociedad argentina se murió de miedo ante estas acusaciones infames de estos personajes que vos mismo nombraste. Yo no lo puedo creer. Personas como Waldo Wolf, por ejemplo, realmente personajes de una... ¿Qué hacen algunos? Yo a veces pienso, ¿no? ¿Cómo pueden convivir algunos amigos radicales, gente que luchó por la democracia como pocos lucharon
ahí por los oscuros años de la dictadura, compartir bancas con estos canallas. O Fernando Iglesias, ¿cómo comparten una banca gente tan digna que luchó junto a Alfonsín, que dieron tanto por la democracia, sentarse en una banca y tener que estar enfrente de Fernando Iglesias? Realmente, ¿cómo me gustaría que la Argentina pueda superar esta división tan terrible que nos hunde como país? Y realmente reconocer que esa forma de hacer política es muy tóxica. Javier, te acompañamos a vos y a toda la familia Timerman en la reivindicación y ojalá que Cristina, sus abogados y los demás acusados falsamente, al igual que lo fue tu hermano, consigan la nulidad de esta mentira asquerosa que es la causa del memorándum. Gracias, Javier. No, gracias a vos, Pablo, y gracias a todos. Un abrazo grande. Javier Timerman, señores, charlando